seremos tus manos para crear un mundo nuevo. Vamos a cantar todos, hermanos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder justamente hacer lo posible para que el hermano justamente en este momento sea todo esto, ¿sí? Decirle, seremos tus manos para crear un mundo nuevo. Seremos un mundo. Seremos unidos porque tú nos llamamos, Señor, a cada uno. Y tú has hecho esta invitación especial, Señor, a nuestras vidas. Y en esta noche, bendito Dios, te pedimos que tomes el corazón, la mente, todo el ser de nuestro hermano, que va a ser el instrumento tuyo. Sí, Señor, escucha, que seas tú quien hable de los labios de Espíritu y tu presencia, bendita sea, toma los pies de la cabeza hasta los pies. Estamos confiando en ti, Señor. Estamos seguros en tus manos. Como nuestro hermano, Señor, nos ponemos en tus manos para que sea lleno de tu amor. Toma su vida, Señor. Toma su mente y su corazón. Que sus palabras, Señor, sean las tuyas. Esta noche, bendito Dios, salga todo lo que tú tienes que hablar a través de él, Señor, para esta comunidad, para este pueblo que nos escucha, Señor. Señor, bendice cada uno de sus casos, de sus familias, su hogar, bendice su trabajo, y toma cada una de sus necesidades, Señor. Estamos seguros, bendito Dios, que esta noche tú te vas a manifestar y tu gloria la vamos a ver, porque estamos, Señor, en tus manos, porque estamos confiando plenamente en ti. Gracias por nuestros hermanos, gracias porque tú los llenas, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo se derrama, Señor, se derrama en abundancia. Hablo instrumento tuyo, instrumento de tu amor, instrumento de luz y verdad. Gracias, Señor, y gracias también porque estamos seguros que tú estás abriendo nuestros corazones para que tu palabra, Señor, caiga en terreno fértil. Que esta noche, Señor, podamos entender y abrazarte en esta palabra de mundos y mundos sin abundancia. Todo esto te lo pedimos por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Seremos tu boca para callar la verdad. Seremos tus ojos para mirarnos con ternura. Misericordia para escuchar sin juzgar. Gracias. Venga, asiento, mi querido hermano. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Interesante, importante lo que dijo la hermana Margot, con esta dinámica que hizo y lo que dijo el hermano Sandro. Nosotros tenemos que tener una cierta autoridad para poder discernir y poder tomar acciones muchas veces sobre noticias o situaciones que nos pasan a diario. Cada día nosotros vivimos experiencias y recibimos información. Nuestro cerebro recibe información cada momento, en nuestro trabajo, por intermedio de nuestros hijos, en la comunidad y en la calle, en el mercado, donde vamos. Y muchas veces recibimos noticias distorsionadas. Usted ha visto los noticieros, ¿no? De un crimen sacan muchas versiones. En los periódicos chichas ni qué decir. Reciben un montón de versiones y muchas veces tomamos una decisión, ¿no? Un concepto muchas veces errado. Seguramente pues era abandonado y sin embargo era un niño rico con todos los que muchas personas no tienen. Entonces hoy día, queridos hermanos, para empezar el tema, yo les quería contar un poco de quién soy yo. Muchos de ustedes me conocen por años, por muchos años me conocen. Mis hermanos que están en la comunidad, que sirven conmigo, conocen mucho más de mí. Pero la gran mayoría de ustedes no conocen parte de mi vida, parte de lo que yo hago día a día. La gran mayoría de horas,
¿no? Por ejemplo, yo estoy de vacaciones casi 2 semanas y la gran mayoría de horas yo la vivo ¿dónde? En mi trabajo. Yo trabajo casi 12 horas y en la empresa donde yo estoy ya trabajo 34 años. Yo trabajo en una agencia de aduanas, ¿no? Ahorita ocupo el puesto de coordinador general de la empresa y desde del año más o menos 80 en que tomé el trabajo aquí en esta empresa, yo fui creciendo profesionalmente de a poco, ¿no? Entré como parte de vigilancia, después fui un entregador un tizador de carga, un entregador, un auxiliar, un jefe de despacho, un coordinador, en ese entonces se llamaba un jefe de operaciones, fui un jefe de liquidaciones, un jefe de revisiones, ¿no? Hasta llegar a un jefe de funcionarios ejecutivos. En la actualidad estoy como coordinador general de una empresa, ¿ya? Y eso me ha llevado a vivir diferentes etapas, ¿no? De autoridad con diferentes jefes, ¿no? He vivido con muchas personas a las cuales yo tuve cargo, donde yo sentía una manera de autoridad o una manera de mando diferente a lo que se vive hoy, ¿no? Usualmente yo aprendí de acuerdo a lo que me enseñaron, de acuerdo también a lo que viví en mi hogar. No, yo tenía un concepto de mando, de autoridad, o de decir las cosas, o de querer obtener algo de una manera. En mi trabajo, en la medida que yo fui avanzando, por el movimiento de mi trabajo, por el concepto de mi trabajo, se trabaja mucho en el ambiente portuario. El ambiente portuario, ustedes saben, así como Pedro, que vivía en el ambiente pesquero, ustedes saben que ese ambiente es un poco tosco, ¿no? Y el pedir algo a alguien, lo piden de una manera tosca. Digamos, normalmente un estibador o un pescador hablan de manera tosca. Inclusive se dicen muchos apodos, hasta se insultan mucho. Y el tener autoridad es una autoridad impuesta a los machos, ¿no? A lo así. ¿Lo haces o no lo haces? Oye, ¿qué te pasa? ¿No? Y así Y así en mi vida yo viví muchos aspectos de autoridades, conocí de muchos jefes que me manejaron con diferentes maneras. Algunos muy toscos, algunos muy directivos, algunos muy incisivos y algunos que no tenían autoridad, no tenían el carácter para ser jefes. De igual modo, yo lo apliqué en mi vida, ¿no? Hasta conocer esta comunidad. En esta comunidad aprendí un concepto diferente de lo que es tener autoridad. Para mí ha sido muy difícil y es difícil hasta el momento determinar o aceptar, ¿no? Una autoridad que viene del cielo. ¿Qué es la verdadera autoridad? ¿No? Por eso hoy día el tema por el cual yo les voy a hablar, ¿no? Tiene un nombre específico, se llama la autoridad de Pedro, ¿no? Pedro es el ejemplo más vivo de lo que es tener una autoridad, aunque parezca, lo que ya tienen muchos años en la fe, dirán, pero si Pedro tenía un carácter bravo, era tremendo hombre de choque, y también insultaba, no le aguantaba pelos a nadie, en fin, ¿no? Pero Pedro fue un ejemplo de autoridad. Pedro es reconocido como una de los apóstoles que tuvo y que dirigió a la iglesia en sus inicios. Pero ahora yo les hago la pregunta, para ustedes, ¿qué es autoridad? ¿Alguien me podría decir, bajo su concepto,
sin temor a nada, decirme, ¿qué cosa es autoridad? ¿Alguien conoce lo que es tener autoridad? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien? ¿Por ahí se atreve? ¿Nadie? Por supuesto que autoridad es la responsabilidad, el aprendizaje para poder surgir en la vida. Además, dentro del trabajo es la prioridad de que los empleados surjan inmediatos para poder tener un buen negocio. Esa es la verdad. Ya, Agustito, eso es un concepto de autoridad. ¿Dónde mando? ¿Dónde mando? No sé. ¿Dónde mando? No sé. Es tu concepto. Autoridad tiene otro concepto. El mundo concepta la palabra autoridad de muchas maneras. Lo vemos en los presidentes, lo vemos en los jefes como yo, lo vemos en los padres, lo vemos en muchos aspectos de la vida. Lo vemos en las comunidades, lo vemos en los grupos de oración, lo vemos en la iglesia, lo vemos en todo lado. El concepto de autoridad que el mundo nos ha dado o nos da está totalmente equivocado. Inclusive hay muchísimos libros del cual yo he estudiado, ¿no? Que es ser autoridad. Autoridad en el mundo le llama al mundo, al que tiene autoridad, al que tiene una voz de mando, como dijo la hermana Zoraida, lo llaman líder. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, ese don de repente de dirigir a alguien, tiene el carácter de dirigir a algo, e inclusive el don de autoridad o la autoridad. A los policías dicen autoridades. Sin embargo, nos damos cuenta que muchos policías no tienen el mínimo concepto de lo que es una autoridad. A los presidentes dicen autoridades, pero esa autoridad que tiene un presidente muchas veces no le da la facultad a hacer como lo que hemos vivido nosotros aquí en este país, ¿no? Por ejemplo, Fujimori y muchas cosas más. Montesinos, ¿no? Que implicó una autoridad para usar cosas negativas, hacer cosas negativas. Y así sucedía. Si vamos al mundo, nos damos cuenta que autoridades, desde antes inclusive de que llegase Jesús, habían reyes que tomaban la autoridad a la fuerza. O sea, autoridad a la fuerza. Hitler tuvo la autoridad, según él, de matar más de 2 millones de judíos. Y así sucesivamente la autoridad en el mundo está totalmente desfasada, totalmente desvinculada a la verdadera autoridad. Entonces, podemos ver diariamente que inclusive hasta los padres hoy día toman autoridad sobre sus hijos equivocadamente. Piensan que los hijos son dueños de los padres. Y muchas veces les malogramos la vida o tomamos decisiones de a los hijos los mandamos, como yo soy abogado, tú también vas a ser abogado. Y le metemos en la cabeza que él tendrá que ser abogado. Y muchas familias, si se dan cuenta, se ve todo, abuelo, bisabuelo, hijo, nieto, bisnieto y tal, todos son abogados. ¿Por qué? Porque todos fueron dirigidos de esa manera, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y muchas veces hemos hecho daño a alguien creyendo estar en la razón. Los mismos líderes que si se lee el libro de muchos, hemos tenido clases en la comunidad, yo les he dado, ¿no? En un concepto que hay líderes autoritarios, hay líderes de corazón dulce y hay líderes que son a medias. O sea, todo tipo de autoridad discutida y sujetada al concepto del mundo, al gusto del mundo. Sin embargo, tenemos un concepto muy claro de lo que es autoridad. Y lo dice Jesús de esta manera. Vamos a leer lo que es autoridad según Jesús. Para esto vamos a leer el versículo de Lucas 22 al 26. 25 al 26. Lucas 22. Lucas 22, 25 a del 26. 25 al 26. Y ojo,
que Jesús también tuvo problemas en sus discípulos. Como ustedes sabrán, Jesús tuvo que llamar la atención en su debido momento, porque habían discípulos dentro de su grupo que se discutían y se disputaban quién era el mayor o quién era el principal de todos los que estaban ahí. Y Jesús, en ese versículo, les dice, no, acá se lo voy a leer, y para que sepan que estoy diciendo la verdad o que Jesús tuvo también que llamar la atención, dice lo siguiente, ¿no? Dice así la palabra: entre ellos hubo también un altercado, dice, sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Se discutían la autoridad. O sea, yo quiero ser primero. Oye, Jesús, ¿quién es el primero? ¿Quién es el...? Se discutían. Sin embargo, Jesús le dijo lo siguiente: los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero no así nosotros, dice, dirigiéndose a los discípulos, no así nosotros, ¿no? Sino, dice, que el mayor entre vosotros, o sea, el que quiera ser un principal, un líder o una autoridad, sea como el más joven, o sea, el que más sabe como el que menos sabe, y el que gobierna como el que sirve. Aquel que quiere ser autoridad tendrá que servir. Y en la versión de la Biblia habla hoy día, hoy lo dice de una manera creo más clara, dice: Jesús le dijo, entre los paganos los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos. Entre los paganos los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos. Y de los jefes, dice, se dice que son hombres que hacen el bien, pero ustedes no deben ser así. Al contrario, dice, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven, y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Palabra de Dios. Entonces, hermanos, qué diferente el concepto de autoridad que da Jesús al concepto que tenemos en el mundo. Totalmente diferente. El concepto que da Jesús es el concepto de una verdadera autoridad. Y Él lo da con la autoridad que tiene. Y lo decimos y lo vemos en Mateo 18. Dice: a mí se me ha dado todo el poder en el cielo y la tierra. Si Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo hombre y vino a este mundo, dijo en Mateo 18, a mí se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra, sin embargo Él no vino a ser servido, sino vino a servir, a hacerse un servidor. Con la autoridad que tenía, con el poder que tenía, sabiendo que era un hijo de Dios, se hizo un siervo. Y dio el ejemplo. De lavando inclusive hasta los pies a los apóstoles. Sin embargo, a la manera de este mundo, ¿no? Es diferente. Y muchos de nosotros, ¿no? Yo me incluyo, tengo el concepto de autoridad todavía equivocado. Porque todavía mi autoridad, el concepto de autoridad en mí, totalmente no lo he podido cambiar. Y lo vivo y lo aplico muchas veces y lo siento en mi trabajo. Yo soy testigo, doy testimonio de que yo, con mi autoridad, yo he hecho mucho daño a mucha gente. He hecho mucho daño a mucha gente. Porque no conocía este concepto. No conocía este concepto. Pedro es un ejemplo de autoridad. Y le vamos a demostrar por qué. Pedro fue el discípulo que escogió Jesús. La única vez que Pedro le dijo a Jesús que no quería servirle o que no le hacía caso, fue cuando la primera vez
La primera vez, cuando Jesús lo va y lo llama, y Pedro le dice, yo, aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Después Pedro nunca le dijo no a Jesús. Lógicamente Pedro, con el carácter que tenía y todo lo demás, cometió muchos errores como muchos de nosotros. Y estuvo yendo aprendiendo poco a poco. Jesús se encargó de hacer eso. Pedro es reconocido como autoridad y se lo voy a demostrar por qué. Pedro, a pesar de que muchos dicen, pero ¿cómo es reconocido como autoridad? Pedro es reconocido como autoridad como un ejemplo, ¿no? Y lo dice en Mateo 10:2. Mateo 10:2 dice, y estaban todos los apóstoles y Pedro a la cabeza de ellos, dice Mateo. Pedro en la actualidad es reconocido por la Iglesia Católica y también por los protestantes como un líder en materia de autoridad. El magisterio de la Iglesia lo dice también. El magisterio de la Iglesia también lo dice. Y se lo leo acá. Dice, Lucas te habla aquí en forma por lo demás bastante diferentes palabras que dicen Mateo y Marcos, ¿no? Ponen después de la petición de los hijos de Zebedeo, justo en el momento en que ellos reclamaban la autoridad de quién era el mayor, decía, un nuevo contexto ante estas enseñanzas que Jesús aclaraba en cuestiones de precedencia, o sea, en cuestiones de autoridad, ¿no? Y decía, y de servicio de mesas que sin duda se planteaban en aquellos tiempos. Jesús le daba la autoridad, y acá está en el magisterio de la Iglesia, que Pedro tenía y era reconocido como un ejemplo de autoridad. Otro ejemplo es que el nombre de Pedro está mencionado 213 veces en la Biblia. 213 veces está el nombre de Pedro. O sea, el Pedro tenía una importancia tremenda. Ahora, ¿pero qué consistió la autoridad de Pedro? ¿Cómo Pedro llegó a entender lo que Jesús quería poner en su vida? O sea, ¿cómo entendió Pedro de cómo Jesús, ¿no?, quería que Pedro dirigiera debidamente a la grey? Pedro siguió estos ejemplos. Pedro entendió primeramente que era tener autoridad de servicio. No la autoridad de servicio que nosotros estamos dentro de la fe, muchas veces dentro de la iglesia tenemos como idea. Vemos en muchos grupos, en muchas partes, en muchos aspectos de trabajo, que el concepto de autoridad está, a pesar de conocer muchas veces, ¿no?, lo que Jesús nos enseña, no lo aplicamos. Pedro lo conoció a la perfección y lo aplicó. Y lo vemos cuando Pedro ya creció, cuando ya no estaba Jesús, cuando ya se hizo cargo de todos los discípulos, de todo el crecimiento de la iglesia, cuando le escribe sus cartas. Una de las cartas, ¿no?, carta de Pedro del 5 al 2, de carta de Pedro, versículo 5, del 2 al 4, cuando le escribe a las iglesias de Asia, que tenían el mismo problema que había vivido Jesús entre Pedro y los discípulos. Pedro vivía en ese momento de la iglesia, las iglesias de Asia comenzaban a tener problemas para determinar quién era el principal de esas iglesias. Pedro se había enterado de este problema y se acordó de la enseñanza que había recibido. Y les escribe una carta, ¿no?, como la que menciono, del 5, del 2 al 4, ¿no? Vivió esta misma, Pedro se acordó de que vivió esta experiencia. Y les voy a leer lo que dice la carta
de Pedro, ¿no? ¿Dónde está? Le dice así: a los ancianos que están entre vosotros, los exhorto yo, dice, yo también anciano, como ustedes, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse. Les dice lo que un día Jesús le dijo a él: apacentad al grey de Dios que os está encomendado, vigilando, dice, no forzados, sino voluntariamente, según Dios. No por mezquino afán de ganancia, sino de corazón, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Punto, hasta ahí. Entonces, a Pedro le sucedió esto. ¿Se acuerda, hermana, que usted lo dijo? En su tema anterior, cuando Jesús le dice a Pedro: apacienta mis ovejas, Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? Como apacienta mis ovejas. Le estaba enseñando que para ser un buen director, o un buen jefe, o un buen encargado de lo que Jesús le había encomendado a Pedro, tendría que aprender primero a servir, aprender a servir. ¿Y cómo tenía que aprender a servir? Muchos de los que estaban acostados en la discusión cuando tuvo Pedro con los discípulos y con los otros hijos de Zebedeo, creían, como muchos en este mundo, que la tercera autoridad es ser un privilegio. Yo quiero ser jefe porque Se gana más. se gana más, ¿no? Aparte, me dan a mirar bacán, Más chévere, ¿no? responsabilidad. El jefe. Quiero ser presidente. Y la permisión se cae. Yo quiero... Carmencita, ya no te hablo porque ahora soy coordinador. ¿O no nos ha pasado, hermana? Que muchos acá son coordinadores, ¿y qué pasa? Ya ni nos miran, hermana. Ya ni nos miran. ¿O no? ¿Verdad? No nos miran. El puesto los ha cambiado. ¿Verdad? Se olvidaron de la enseñanza que recibieron, de lo que dice acá. Tienes que aprender a servir. Mientras más alto seas, menor eres. Más joven tienes que ser, como si hubieras iniciado al comienzo. Pero tuvo que aprender eso. Por eso él escribe esas cartas a esos pueblos de Asia, en su primera carta, diciéndole qué es lo que tenían que hacer. Porque Pedro había tenido a un buen profesor que era Jesús. Jesús lo apacienta mis ovejas, dice, apacienta mis ovejas, ¿no? Y lo primero que le decía es que eso no te puede llevar a hacer cosas que no debes. No es un privilegio, sino una responsabilidad. ¿Y por qué era una responsabilidad? Porque Jesús después le fue enseñando qué es lo que tenía que hacer y por qué te ibas a hacer cargo, hermano. Le decía, tú vas a hacerte cargo por este motivo, y está explicado en Lucas 22:32. Lucas 22:32, Jesús le dice a Pedro, ay, qué rico. ¿Dónde está? Se me escapó. ¿Dónde está Lucas 22:32? Por la autoridad. Ay. Pedro dijo. Léelo, hermana, por favor. Exacto. A ver. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Y aquí voy a explicar claramente lo que le decía Jesús a Pedro, ¿no? Yo he rogado por ti, le dice. ¿Por qué he rogado por ti? Porque era un ser humano común y cualquiera, no era Jesús, era Pedro, con sus defectos, como todos nosotros, como muchos de aquí,
con todos sus efectos. ¿Por qué rogaba? Porque después que Jesús le dice esto a Pedro, Pedro que le contesta: Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y hasta morir, dice. Y eso lo vemos acá en muchas comunidades, lo vemos en muchos sitios. Señor, o que se va al Congreso: señores, yo moriré por las ideas, yo mataré por este pueblo. Los presidentes, ¿qué hacen? Prometen y prometen, pero nunca cumplen nada. Y Pedro le estaba prometiendo a Jesús que hasta la muerte iría. Y en ese momento Jesús le dice, conociendo lo que era Pedro, le dice: pero Pedro, te digo lo siguiente, que antes que hoy cante el gallo, habrás negado 3 veces. Pedro lo negó 3 veces. Y sabía lo que iba a pasar. Y sabe muy bien qué nos puede pasar a nosotros, a los que somos responsables de una comunidad, de un hogar como padres, de un trabajo como jefes. Muchas veces el ser autoridad nos mueve la cabeza y la mente, nos cambia, nos olvidamos del servicio. Y Pedro con este momento Jesús le decía: yo he rogado por ti para que tu fe no desaparezca, porque te va a pasar tú vas a pasar esta prueba, y vamos a pasar la prueba, hermanos. Los que estamos arriba vamos a pasar la prueba. Por eso decía Jesús, esto es una responsabilidad de la que tú vas a llorar, vas a sufrir. Y muchos de nosotros la hemos pasado, ¿no, hermano Sánchez? Estamos pasando. No, hermana Carmen, ¿la pasamos o no la pasamos? Claro que sí. Así es, la pasamos. Por eso el que quiere tener autoridad ya sabe lo que se le viene. Y acá hay otra palabra muy interesante. Decía: y tú cuando hayas vuelto, le dice. ¿Y qué significaba esto? Que tienes que mirarme a mí, y haya vuelto a mí, cuando tu espíritu y tu amor, todo lo demás, haya vuelto a mí, y solamente para mí y por mí. Solamente yo te daré esa responsabilidad. Tú y yo, tú conmigo, nada más. Porque muchos dicen de palabra, estoy contigo, Señor, hasta la muerte. Y eso es mentira. Es de la boca para afuera. Como le decían antes, los presidentes dicen de la boca para afuera: Te prometo. pueblo mío, Te prometo. yo los quiero, ustedes yo mato. Los jefes, háganme jefe de mí, que yo velaré porque les aumenten el sueldo. Mentira. Yo mismo me he pasado por eso. Yo soy testigo, que yo muchas veces iba a reclamar, y a la final me ha venido mi gerente y me ha dicho: ¿sabes qué, Lucho? Toma, aquí te aumento, pero no sigas fastidiando. ¿Y yo qué he tenido que hacer? Así que era de boca para afuera. De boca para afuera. Así sucede. Jesús sabía a quién estaba preparando. Iba a preparar al mejor de los mejores para dirigir a la grey de Cristo. Y lo estaba preparando duramente. Lo hizo pasar por pruebas, como la negación. ¿No? Como la negación. Y acá hay otra palabra muy interesante. Dice: y tú cuando hayas vuelto a mí, confirma a tus hermanos. Es una palabra me puse a analizarla. Es una palabra que yo no le había tomado en cuenta. Yo te soy sincero que confirma a tus hermanos, y será confirmada así como va a ser mi nieta, mi hija, dentro de poco. No. Dice: confirma a tus hermanos, porque confirmar a tus hermanos, en términos cristianos, la palabra que decía Jesús, era: te vas a ser responsable de lo que te voy a dejar. Porque tú serás encargado, tú y solamente tú, de lo siguiente. Nada más que lo siguiente, hermano. ¿Miren? Tu misión, Pedro decía, tu misión al confirmar a tus hermanos será fortalecer a los débiles. Aquellos que recién entraban a la comunidad cristiana, como muchos de nosotros,
aquellos que tenían el pecado, eran pecadores, confirmar a los débiles. Tendrías que preocuparte de ellos, totalmente ellos. Otro punto, tendrás que ayudarlos a ellos mismos, a seguirlos, a pastorearlos. Tendrás que educarlos cuando ellos hayan aceptado a Jesús como su Salvador. Y tendrás que educarlos, dice. Y tendrás que hacerlos crecer. El que quiera ser autoridad, aparte de velar por el más débil, tendrá que pastorearlo. Tendrá que educarlo en la fe. Y tendrá que hacerlos crecer en la fe. Como muchos de nosotros, ¿no, hermano Sandro? Que hacemos crecer, ¿no, hermana Carmen? Que usted tiene, ¿no, hermana Margot? Sí, duele. Hacerlo y duele. Y él sabía que eso iba a doler. Por eso le decía, yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Amén. Amén. ¿Sabía quién preparaba? A la piedra, a la roca, a la piedra angular, que era después que iba a seguir. Y esto, lógicamente, se lo diría así, pero no era tan fácil tampoco. Pero decía, pero ¿qué eso? Yo soy pecador, yo no he ido a la universidad, yo no he ido ni a Harvard, yo no he estudiado ni el liderazgo, que yo no he estudiado psicología, yo no he estudiado nada. ¿Cómo voy a hacerlo? Está fácil, decía. Qué fácil, ¿no? Es fácil, tú me lo dices. Es que vine de mí. Y como vine de mí, yo no te voy a defraudar. Tienes que creer en mí. Yo, como un padre, te he educado y te educo. Pero tú, todo esto que te estoy encomendando, lo tendrás que hacerlo como un padre, como a sus hijos. ¿Qué padre no le trata de enseñar lo mejor a sus hijos? ¿Qué padre no quiere darle lo mejor a sus hijos? ¿Qué padre no lo hace con amor? Porque a pesar que puede haberse equivocado, el padre lo hace por amor, lo hace queriendo que le pase lo mejor a sus hijos. Jesús le daba lo mejor a Pedro, la mejor enseñanza, y le decía: Pedro, tiene que ser con amor, como yo te estoy dando con amor a ti, como yo te amo a ti, como yo te amé, como yo me entregué en la cruz por ti, Pedro, con amor. Si no es con amor, no podré ayudar a nadie, no podré ni siquiera al más débil mirarlo con misericordia y con amor. Y le decía otro punto: y no solamente con amor tendrás que mirar a tus hermanos, sino como hermano también, decía. Porque el decirle como hermano, le estaba diciendo: tendrás que corregir también, tendrás que llamar la atención, como hizo Pedro en la carta a las iglesias de Asia, escribiendo, como dijo una vez Jesús, le dijo: apacienta mis ovejas, ¿no? Acuérdate que tienes una misión, diciéndole al hermano, acuérdate que tu misión es apacentar a las ovejas, y hermano a hermano, corrigiendo de la manera como Jesús hizo con él, no con esa dureza, sino con el amor en Cristo. Ahora Pedro dice: está bien, Señor, qué bonito todo estaba acá, pero dime, Señor, ¿cómo haré yo que desconozco? Tú eres Jesús. Seguramente le dije a Pedro: tú eres Jesús, a ti te sale, tú eres así, yo no soy así, revélame algún secreto. Pedro le hace una pregunta a Jesús un día, en la enseñanza que recibía, y le pregunta a Pedro a Jesús: Señor, de todo lo que me estás enseñando, de todo lo que me estás inculcando, de todo lo que me dices que tengo que hacer, y que después tendré que yo encargarme cuando tú, según tu palabra, ya no estés a mi lado, ¿cómo debe ser un administrador de todo esto? Porque voy a tener que administrar todo esto. Jesús le dice:
de dos maneras. Y esto está en Lucas 12:42. Siendo fiel a tu amo. Se exige ser fiel a su amo. Y Jesús le decía, siendo fiel a mí. Y siendo sagaz. La palabra sagaz significa ser astuto. Procurando, dice, usar los mejores medios para servir a todos, en especial a los más pobres, dándoles la ración de trigo en el momento oportuno. Lucas 12:42. Y esto quiere decir dándole el alimento correcto y de a poco según el crecimiento de cada alma. Uy, le hago un golpe. Todo esto, hermano, le enseñó Jesús a Pedro. Y mucho más. Este primer punto, que es el servicio, le recalca una cosa también a Pedro. Esto que te doy, a muchos les he enseñado. Porque no solamente le enseñó a Pedro, escogió a Pedro porque Pedro era el que tenía el corazón preparado para esta misión. Pero Jesús le enseñó a muchos, como Judas, se lo entendió mal. Y muchos más discípulos que abandonaron, e inclusive no se menciona mucho en la Biblia, pero muchos discípulos abandonaron y utilizaron, como se ve en este mundo hoy día, el abuso del poder. ¿No? Dice en Lucas 12:45, de Lucas 12, del 45 al 48. Si pueden leerlo, Margot, por favor. ¿Qué dice del abuso del poder? Lucas 12, del 45 al 48. Si alguien lo tiene primero. 45 al 48. Pero si ese servidor se pone a pensar, mi patrón demora en llegar, y empieza a golpear a sirvientes y sirvientas, a comer, a beber y a emborracharse, vendrá su patrón el día que no lo espera, y a la hora menos pensada, le quitará el puesto y lo tratará como a los traidores. Palabra de Dios. Sí, Señor. ¿Escucharon, hermano? Qué fuerte es esto es lo que dice la palabra. No cualquiera puede ser autoridad. No cualquiera puede tratar o pretender que se pueda utilizar de muy mala manera esta situación. Y muchos de nosotros, me incluyo yo, hemos utilizado con un mal concepto, de repente desconociendo el verdadero sentido de la autoridad. Ahora en Cristo, lo que pasa, lo que me va a pasar, y lo que le va a pasar a muchísimos en este mundo que tienen un concepto errado de lo que es dirigir, manejar, ser encargado, ser responsable de un grupo de personas. Está en sus manos vidas, almas que Dios va a reclamar. Porque cuando tú te vayas al cielo o te vayas en presencia de Jesús, Jesús te lo va a reclamar. Y te lo va a reclamar. Y dice la palabra, hermana, ¿qué decía, hermana? Te tratará como un traidor. Como un traidor. Imagínate, estás tú delante de Jesús y te mire y te diga, me has traicionado. Con que te lo haya dicho, ya tú sabes lo que te espera. Así que no es juego el dirigir una comunidad. No es juego el dirigir un hogar. Ojo, padres.
que a ustedes, padres, Dios los ha puesto como centinelas de su hogar. Un ejemplo claro de esto es en Nehemías. Como les contaba la semana pasada, Nehemías había juntado 43.000 personas, soldados, porque Jerusalén había sido atacada y había sido barrida totalmente por los enemigos, que eran en un número de 100.000. No dejaron una sola piedra sobre piedra. Y si no eliminaron a toda la gente, fue porque Dios protegió al pueblo de Israel. Y Nehemías entró al pueblo y vio que todo, como si hubiera pasado un tifón, así como en las Filipinas, barrió con todo. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Escuchando la voz de Dios, construyó nuevamente los muros de Jerusalén, porque Jerusalén siempre ha tenido muros gigantescos, grandes, porque siempre fue atacada. Construyó, y escuchando la voz de Dios, mandó a poner en cada puerta soldados que eran papás, de preferencia, vigilando la puerta a puerta cerrada. Cierren la puerta, dijo. Pero Señor, ¿por qué cerrado? Cierren la puerta, que Dios ha dicho que no faltará nada. Porque el enemigo está acechando, sabe que hemos reconstruido y volverá a atacar. Y tenemos que estar como centinelas esperando que llegue el enemigo. Y después de eso mandó construir casa por casa de cada soldado, cada habitante varón que vino ahí. Y después que las construyó, los puso en la puerta como centinelas. Ahora ustedes van a cuidar como centinelas las puertas de su hogar. Y así el Señor los ha puesto a ustedes, mamás, papás, mamás solteras o encargados de familia, de comunidad, trabajo. Ustedes son centinelas en el nombre del Señor de ese puesto y de esa gente que está a cargo de ustedes. No es fácil para nadie dirigir una comunidad, no es fácil para nadie dirigir un hogar, pero si se ponen fieles a Jesús, esto que ustedes van a vivir será recompensado debidamente, porque Dios los les dará palabra para dirigir totalmente. Pedro comprendió muy bien esto, fue preparado por el mejor. ¿Quién no quiere que lo prepare Jesús? Hermana, que me prepare Jesús, y chévere, bacán. Yo sabía también, Pedro no se esperó todas las pruebas, porque yo creo que si Pedro volviera a pasar, o sea, yo creo que sí, ¿ya? Pero si Pedro hubiera conocido por ahí, no hubiera estado convertido, y voy a pasar toda esta prueba, no atraco, decía, no atraco, como muchos de nosotros, no atraco, no, esto me duele, como muchos de nosotros, que hemos entrado a las comunidades, ¿y qué hemos hecho? A la primera prueba, con autoridad, ¿qué hemos hecho? Me voy, me quito. Lo vemos acá a cada momento, en trabajos, en puestos, en las comunidades mismas cristianas, en todos lados, que muchos abandonan a la primera prueba, y pruebas fuertes, muy fuertes, hermano. Pero eso es así, esa es la preparación, esa es la enseñanza que te da Jesús. Tienes que pasar la prueba y tienes que servir. Pero aprendió también a ser, como decía el hermano Sandro al comienzo, a tener autoridad de comunión. Pero fue encargado por Jesús a buscar unidad entre las iglesias. Muchas de ellas, como la que escribía las cartas de Asia, que comenzaban a tener un concepto, querían separarse, querían abrirse. No, yo creo en Cristo a mi manera, yo tengo mi propio concepto de Cristo. Y Pedro se encargó de buscar esa unidad dentro de la iglesia. Se procuró, dice la Biblia, que viajaba constantemente de acá, de Macedonia acá, se iba a los Corintios, se iba acá, y constantemente viajaba. Era el encargado de buscar la comunión. Y es así como uno que dirige una comunidad, un hogar, tiene que buscar la comunión entre sus hijos, entre su esposa, entre sus trabajadores, entre su pueblo, entre países y entre todo, buscando la comunión. Esa es una misión del que va a tener autoridad o va a dirigir algo en la vida. Todos tenemos que dirigir algo en la vida, todos tenemos autoridad para algo en la vida.
En el colegio con los chicos, también, y así sucesivamente. Pedro fue un especialista en esto. Pero también tenía que velar diariamente, dice que velar diariamente. Pedro recibía noticias, cartas de todo el mundo, de todo el mundo cristiano en ese momento, para saber cómo estaba la unidad, cómo iban. Y él tenía que salir disparado a buscar que romper esa desunión. Y Pedro fue instruido debidamente, como Jesús instruyó a sus apóstoles en la comunión, cuando todo el mundo decía: ¿por qué yo tú vas de primero? ¿Por qué yo no? Y sucesivamente Jesús instruyó a sus discípulos. Pedro también es llamado, ¿no?, a ser artífice de paz, a buscar paz, que no se lleve, como dicen, que no corra la sangre, como muchos dicen en este mundo, en su comunidad, ¿no? Él tenía que mediar entre los hermanos. ¿Hubo problemas entre los hermanos? Por supuesto que había problemas entre hermanos. Había problemas entre muchos discípulos, apóstoles, así como en las iglesias nuevas, así como hay problemas en el hogar, así como hay problemas en el esposo, en los esposos, así como hay problemas en el trabajo. Pedro se encargó de ser ese mediador. Pedro se encargó de buscar la paz, porque muchas veces entre esposos, ¿no?, hay problemas normales, hay problemas, ¿no?, diferencias de pensamiento, de repente la falta de crecimiento en ambos, porque no es fácil ser esposos y pareja, ni es fácil ser profesor, ni es fácil ser un jefe, ni es fácil ser papá, ni muchas cosas más. Y más, porque nosotros no hemos nacido sabiendo esas cosas, tenemos que aprender, la vida nos enseña. Y más cuando estamos en Cristo Jesús, Jesús nos va a enseñar con pruebas, nos va a llevar a la prueba para ir aprendiendo. Entonces Pedro aprendió a ser mediador entre los hermanos. E inclusive Pedro, que era tan explosivo, Pedro que era que esos pecadores, ¿cómo son los pecadores? Solamente era mechador, no era bronquero, ni suriento, no, aprendió a ser mediador de paz. Pedro hasta recibe una corrección por ser tan mediador, por ser tan buena gente, por decir no, ya reciban nomás, hermanito, sí, ven, hermanito. Recibe una corrección de Pablo, ¿no? Recibe una corrección de Pablo, y no lo hizo con mala intención, Pedro, ¿no? Cuando Pablo le dice que también que los hermanos que no eran judíos, no se les podía exigir que sean circuncidados. Entonces Pedro recibe una reprimenda de Pablo, ¿no? Y no es que estaba mal Pedro, sino que era su costumbre de Pedro, ¿no? Era costumbre de Pedro mantener, ¿no?, dentro de su misión era mantener ciertas tradiciones, ciertas leyes, ¿no?, en aras de buscar la paz. Entonces Pedro recibe y la recibe, dice, la recibió bien. No buscó problemas. Dijo, está bien, y la aceptó. Supo aceptar una corrección. ¿No? Entonces dice, hermanos, para no dilatar más esto, ¿qué conclusión llegamos? ¿Qué es lo que aprendió Pedro? ¿Qué es lo que debemos sacar en conclusión? ¿Qué es lo que debemos saber? ¿Qué es lo que debemos practicar? ¿Qué es lo que debemos pedir que Jesús nos ayude en nuestra vida? ¿No? Primero, es a tener responsabilidad de lo que Dios nos ha dado en nuestra vida. Responsabilidad. Primero, entregándonos a Jesús abiertamente. Poner nuestras vidas a Jesús. Porque sin Él no hay, no habrá, de ninguna manera, no hay otro medio que nos pueda ayudar a sacar adelante nuestra propia vida. Pedro aprendió aquí, uno, apacentar a la grey de Dios. Nosotros tenemos que aprender a hacer lo que hizo Pedro, apacentar a la grey de Dios. A nuestra grey, que de repente nuestros hijos,
hijos, a nuestros trabajadores, a nuestros servidores, a nuestra asamblea, a los que tengamos como responsabilidad delante de nosotros. No apacentarlas, sino también cuidarlas, como hizo Pedro con el rebaño de Jesús. Tenemos que cuidarlas, y tenemos que cuidarlas, ¿no?, en el sentido de que Jesús, lo que dijo, nos enseñó Jesús, en el camino correcto y la palabra correcta que nos enseñó Jesús. Dice que Pedro también aprendió, ¿no?, a darle el alimento correspondiente, enseñándoles debidamente y en el momento preciso, como se enseña en las comunidades. A los que recién llegan se le da, ¿qué dice hermanita? Leche materna, ¿no? Lechecita, debidamente, correctamente, así como le decimos a los niños, ¿no? Cuando viene un niño, nace, ¿qué hacemos los papás? ¿Qué hacemos las mamás? ¿No? Los niñitos están desvalidos. Es igual, uno que cuando conoce a Jesús recién, ¿no?, está como un niñito desvalido, es un recién nacido en Jesús. Entonces no sabe caminar, no sabe comer. Entonces el padre y la madre, ¿qué hace? Lo ayuda, ¿no? Lo ayuda, ¿no? Lo comienza a alimentar y lo comienza a alimentar debidamente. En un comienzo le daremos alimento de pecho, ¿no? Bueno, ahora algunos no pueden dar pecho, dan su tarrito de leche, ¿no? Y después alimento sólido, ayudándolos a crecer debidamente. Pedro aprendió a proteger a la grey de los lobos y falsos profetas. La palabra nos indica que Pedro muchas veces entró, habla de un mago. Pedro y Santiago entraron a un pueblo, no me equivoco, era Corintio o Macedonia, no me acuerdo bien. Entró y había un mago, ¿no?, que quería comprar el Espíritu Santo, ¿no? Y se dan cuenta y él lo reprimenda. O sea, aprendió también a proteger de los falsos profetas, y nosotros tenemos que aprender a proteger a los que están encargados están a cargo de nosotros, ya sea en cualquier aspecto, hogar, casa, grupo carismático, comunidad. Aquí tenemos que aprender a protegernos entre nosotros. Todos nosotros tenemos que aprender a protegernos. Los que estamos en crecimiento, los que estamos en la asamblea, los que somos encargados de la comunidad, tenemos que aprender a proteger a la persona que está a tu lado, a la derecha, con amor, como decía Jesús, como padres y también como hermanos. Dice, Jesús le dijo, tienes que ser fiel a mí. Solamente siendo fiel a mí, como explicaba, siendo fiel al amo, podrás tú totalmente tener la fortaleza en el Espíritu Santo para poder sacar adelante esto que te encomienda Jesús. A llevar a cabo un concepto de unidad y comunión en tu vida, con los que están a tu cargo, en tu iglesia, en tu trabajo. A guardar las enseñanzas según Jesús, lo que nos enseña Jesús. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños. Yo soy un testimonio que hay, ¿verdad? Que yo quisiera que hubiera querido conocer a Dios mucho más joven. Yo sé que a veces esto de decirlo ya fastidia, pero lo digo por mis hijos. Yo quisiera que mis hijos estuvieran acá, compartiendo conmigo. A mí no es una disculpa, pero a mí nunca me enseñaron a querer a Dios o a ver a Dios como yo lo veo ahora, lo conozco ahora. Pero qué difícil se hace para un padre poder convencer a un niño, a un joven, sobre todo ya crecido, que Jesús es la verdadera razón de nuestras vidas. Qué difícil, hermano. Y yo con mi esposa luchamos todos los días. Una palabra que decimos es una palabra que muchas veces nos la sacan en cara, porque nosotros no dimos el ejemplo, no fuimos testimonio. Y ahora que nosotros estamos en el camino, tratando de ser mejor, tratando de enseñarles lo que estamos viviendo, no nos creen muchas veces. Es difícil, porque primeramente el mundo que yo les di no era el correcto. Y el mundo nos engaña a diario, nos tienta a diario, nos somete a diario, nos esclaviza a diario en noticias, amistades,
en fin, en tantas cosas, la computadora, el internet, sirve para atacar a los jóvenes hoy día de distinta manera, con tal de alejarlos de la verdadera realidad, que es Jesús. Que solo, Pedro también nos enseña que solo la autoridad que nosotros tenemos nosotros, en donde estemos, solamente viene de lo alto. Y solamente de lo alto es que la autoridad va a estar con nosotros. Sujetándose, como decía Jesús, con la fuerza de Él, nada más que con Él. Además, hermanos, queridos hermanos, esto que le digo no es fácil para nadie, ni para ningún joven, ni para un experimentado crecido como muchos de nosotros, ni para muchos políticos crecidos en el mundo actual, ni para muchos mediadores en el mundo que ven los problemas de guerras. Es muy difícil, porque vas a lidiar contra el mal que hay en el mundo, el mal que tiene un falso concepto de autoridad. Pero no se preocupen, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ese esfuerzo que tienen ustedes, que hacen ustedes, al someterse a Jesús y al llevar sus enseñanzas, va a tener un premio. Y el premio, que se lo voy a leer, dice Jesús, ¿no? La promesa de Jesús, lo dice en Lucas 22, del 28 al 30. Se lo voy a leer, dice, así, de frente, para que se contenten. Yo sé que esto de repente dice, sí, hermano, me voy a contentar, pero Dios me da... Pero lo dice Jesús. A ver, Lucas, se me tocó Lucas. Lucas 22, del 28 al 30. Lucas 22. Ajá, acá está. Dice lo siguiente. Y cierro el tema diciendo lo siguiente, que ese esfuerzo que ustedes van a hacer, hermano, tiene un premio gigantesco. Esto no es en vano. Los que crean en Jesús, los que pongan su esfuerzo, los que se sometan a Jesús, tendrán el siguiente premio. Dice, ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas. Hermanos, seremos probados. Pero dice lo siguiente, por eso yo les doy a ustedes, por haber estado conmigo y por esas pruebas pasadas, les doy un reino como mi Padre me lo dio a mí. Y ustedes, dice, más tenemos un reino, por hacerle caso a Jesús. Un reino tendremos en el cielo. Y ustedes, dice, comerán y beberán en mi mesa, en mi reino. Comeremos a la mesa del Señor. Ya lo tenemos asegurado, nada. Y se sentarán en tronos. Tenemos un trono asegurado, muchachos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén, hermanos. Amén. Entonces, queridos hermanos, tenemos un reino prometido. Solo nos queda tener el corazón dispuesto. Diciéndole a Jesús, me someto a ti, como se hizo Pedro. ¿Ya? Que vamos a pasar la prueba como quizás Pedro lo negó a Jesús, sí, de repente sí. Pero vale la pena por lo que la promesa dice. Hay un reino que nos espera arriba, un trono y una corona, y comeremos con Jesús en la mesa. Amén, hermanos. Amén. Pero he venido para decir sobre mi hermanita. Cuando mi mamá tenía 5 meses, tuvo una amenaza de aborto y mi hermanita, y dijeron los doctores de que mi hermanita estaba en riesgo de morirse. Pero yo mi mamá, yo sí todos los días, en las noches, orábamos mucho, le pedíamos mucho al Señor para que se sanen las dos, pero lo hicimos con una esperanza para que no se puedan morir y mi mamá tampoco no esté en riesgo. Y mi mamá fue a ver, dijo de que ya estaba bien, pero a los 7 meses que tiene ahorita
mi hermanita tenía el cordón atado a su cuello. Y entonces ahí también el doctor dijo más bien se asfixiaba o se desenrollaba. Pero yo rezaba mucho, oraba todos los días en mi colegio, al frente de la iglesia, con mi abuelita. Y entonces lo hacíamos con muchísima fe. Y entonces Dios nos escuchó porque siempre Dios nos escucha, seamos como somos. Y por eso siempre hay que rezar con esperanza y con fe, y que Dios siempre nos va a guiar con su luz. Gracias a todos.